Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted se pueda conectar y unirse nuevamente a nuestro estudio para seguir descubriendo las riquezas de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie, la fe común y la fe salvífica. Estamos viendo esta distinción entre estos dos tipos de fe. Ya hoy vamos a decir, en este video vamos a continuar con la segunda parte del video anterior que habla acerca de una fe que no puede salvar. Una fe que no puede salvar. Y nos estamos refiriendo específicamente a la fe común del hombre natural. La fe común del hombre natural es una fe que no puede salvar. Continuamos con nuestro tratado teológico. eh, Vamos a continuar allí con la lectura, ¿no? Y la meditación de, de lo que escribimos en este tratado para abordar propiamente este tema y dar una explicación clara de las razones y de lo que la Biblia enseña propiamente. Recordamos que no estamos propiamente viendo cuestiones de teología abstracta. Eh, Hay algunas personas que le tienen miedo a la teología y ciertamente la teología a veces tiene que eh, introducir, ¿no?, algún que otro concepto que no son, digamos, expresiones propiamente bíblicas para poder dar explicaciones a lo que la Biblia enseña. Un ejemplo, digamos, clásico de esto que estamos diciendo es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad como tal. La palabra Trinidad no es una palabra bíblica, es un término que la teología tuvo que buscar, dado el caso de la mejor palabra, el mejor vocablo que mejor se adaptara a la revelación de la palabra de Dios. Entonces, bueno, aparece esta palabra Trinidad, y así entonces aparece también, es decir, la formulación completa, ¿no?, de lo que la Biblia enseña respecto a la doctrina de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y así entonces se elaboró en el tiempo, ¿no?, una doctrina acerca de la revelación bíblica de Dios propiamente y cómo este Dios se revela en tres personas. En fin, esto es un ejemplo clásico que estamos citando solamente para explicar que es cierto que a veces la teología tiene que emplear términos no bíblicos y conceptos no bíblicos propiamente para poder explicar y abordar partes o temas o aspectos de la revelación bíblica, porque el propósito, el objetivo final de la teología es explicar la revelación de Dios contenida en su palabra. Ese es el objetivo de la teología, es decir, la teología no intenta ser abstracta o ser como una disciplina secundaria o paralela o aparte. No, no, no. La teología tiene el propósito fundamental de explicarnos y darnos a conocer la palabra de Dios y explicarnos esa voluntad de Dios y esa revelación de Dios y explicarnos y darnos a conocer a Dios mismo, porque la palabra teología lo que significa es eso exactamente, conocimiento de Dios. Teos, Dios, y logos es estudio, tratado o conocimiento. El conocimiento de Dios, eso es teología. Entonces, a algunas personas que les asusta la teología o que le hacen cierto rechazo a la teología, les aclaramos que no deberían tener ese tipo de dificultad o de problema hacia la teología propiamente, porque definitivamente usted no puede, de ninguna manera, no puede, así, simple y llanamente, no puede tener un conocimiento de Dios y digamos un conocimiento correcto, que es el propósito que estamos persiguiendo, sin hacer teología. Eso es imposible, literalmente eso es imposible. Lo que sí es posible es que si usted le tiene fobia o le hace rechazo a la teología,
lo más seguro es que usted va a terminar haciendo mala teología. Eso sí, es muy probable. Y de hecho, eso es lo que sucede en la mayoría de las iglesias evangélicas de este tiempo. Voy a hacer una aclaración, y es que no es que yo tenga vamos a decir que, como he dicho esa expresión acerca de las iglesias evangélicas de nuestro tiempo y de la mala teología que hacen en muchos casos, alguien pudiera pensar, wow, este Osiel como que tiene un problema con la iglesia. Y yo, bueno, no es realmente que yo tenga un problema con la iglesia, lo que pasa es que no soy ciego a una realidad obvia, evidente, que no la puedo negar porque es una realidad tan que está a la vista, que es imposible negarla. Y es que mucho del cristianismo moderno, no absolutamente todo, pero sí mucho, realmente mucho del cristianismo moderno está como que desplazándose hacia una forma de teología muy superficial e incluso repitiendo muchos errores del pasado, resucitando herejías antiguas y todas estas cosas porque sencillamente han estado divorciándose de su herencia histórica. Así propiamente las iglesias modernas, mucho de la iglesia moderna vive en un desconocimiento casi absoluto de su propia herencia histórica y de las cuestiones que la iglesia de antaño, la iglesia de la antigüedad, trató, enfrentó, los problemas que tuvo que enfrentar, las herejías que tuvo que enfrentar, las dificultades que tuvo que enfrentar, y darles respuesta, darles solución, en fin, cosas que se supone que a esta altura ya deberíamos haberlas vencido porque ya fueron atendidas y tratadas por la iglesia desde la antigüedad. Sin embargo, nos encontramos un cristianismo moderno repitiendo los mismos errores y las mismas cosas descabelladas, sencillamente porque es un cristianismo en general, no absolutamente, pero en general, y cuando digo en general quiero decir que sí es mayoritariamente divorciado, separado de su herencia histórica, y por lo tanto estamos dándonos a la tarea de hacer este tipo de materiales para explicar cuestiones fundamentales de la fe, cuestiones fundamentales de la doctrina, de las doctrinas básicas del evangelio, porque lo que estamos tratando, como dije, no son asuntos abstractos de la teología, sino aspectos fundamentales de la fe y aspectos fundamentales específicamente del evangelio. Básicamente estamos hablando del ABC de lo que todo cristiano debería saber, que tristemente lo desconocen porque son asuntos que ya fueron tratados desde siglos atrás, pero que la iglesia ha abandonado ese conocimiento. La iglesia moderna en general, y mucho de ella, ha abandonado ese conocimiento de antaño. Entonces, bueno, pues tenemos que darnos a la tarea de rescatar ese conocimiento porque es necesario, literalmente es necesario. Entonces, continuamos con el punto de que la fe común del hombre natural es una fe muerta y es una fe que no puede salvar. Entonces vamos a volver a leer ahí en Santiago el pasaje que habíamos leído en el video anterior, que está allí en Santiago capítulo 2, los versos del 14 al 19, y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Recordamos que la Biblia de las Américas dice: ¿podrá esa fe salvarle? Porque está haciendo una distinción bastante clara o bastante enfática en cuanto a esa fe diferente de la verdadera fe salvífica. Es decir, hay una fe del hombre natural que es una fe muerta que no lo puede salvar. Y como ya habíamos dicho en el video anterior, que no aparece la respuesta explícita de esta pregunta,
porque no es necesario, ya que es una pregunta retórica que la respuesta obvia, implícita en sí misma es no. Esa fe que no produce los frutos del reino, pues evidentemente no podrá salvar a nadie. Es una fe que no salva. Y esto es, volvemos a repetir, importante porque como este es un punto que es desconocido por muchos creyentes actualmente, corremos el riesgo, o de decir, muchos creyentes están corriendo el riesgo de tener un tipo de relación con la fe cristiana o con el Dios de la fe cristiana, eh, pero basándose en la fe de ellos y no en la fe salvífica, basándose en la fe común, natural, y no en la fe salvífica. Entonces es muy triste llegar al día del juicio, llegar delante del Señor, llegar diciendo Señor, Señor, y que el Señor te mire y te diga yo no te conozco. Eso está allí en Mateo 7, es decir, yo no me lo estoy inventando. Pues si alguno se piensa, no, esto sí eres un fatalista, no sé, no soy yo. Yo solo les estoy diciendo lo que la Biblia dice. Vaya allí a Mateo capítulo 7 y se va a encontrar que muchos ese día, ese último día, llegarán delante del Señor diciendo Señor, Señor, y el Señor les dirá yo no te conozco, ¿quién tú eres? Apártate de mí, hacedor de maldad, así, apártate de mí, yo no te conozco, nunca te conocí. Y eso va a ser triste, eso va a ser un choque impactante y triste, y porque si el Señor no te recibe, ¿qué es lo que te espera? Como dice la carta a los Hebreos, una horrenda expectación de juicio. ¿Se dan cuenta? Yo no me estoy inventando nada. Todo lo que yo les estoy diciendo es lo que la Biblia dice. No te estoy sacando nada de ningún lugar extraño ni ajeno. Es lo que la Biblia dice propiamente. Entonces, ¿podrá esa fe salvarle? No. La respuesta, que no es explícita, pero que no es necesario que lo sea, es no. Esa fe que no produce los frutos del reino no podrá salvarte. Y si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, tienen su cuerpo, es decir, no tienen la cobertura en su cuerpo que necesitan, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, del sustento, de la comida, de cada día, y alguno de vosotros le dice id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es una fe muerta. ¿Se dan cuenta? Es una fe muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se dan cuenta que Santiago aborda el tipo de que hay una fe que no puede salvar y que hay una fe que sí puede. Es decir, que hay dos tipos de fe y uno salva, una fe puede salvar y otra fe no puede salvar. Pero si tú desconoces que existen dos tipos de fe y si desconoces la distinción, la diferencia entre una y otra, estás corriendo el riesgo de estar creyendo de una manera que no es una fe salvífica. Y ya que estoy asumiendo que en muchos casos, porque no se conoce, porque no es que lo asuma porque yo me lo imagine, que lo he comprobado, y te lanzo esto a ti, que no te conozco, pero que pudiera ser tu caso, como es el caso de tantos otros que sí conozco. Entonces, pudiera ser que tu caso sea igual al de esos tantos otros que piensan que son salvos cuando en realidad no lo son, y lo estamos comprobando con la palabra de Dios. Muchos que se acercarán al Señor aquel día y Jesús les dirá no te conozco. Entonces no estoy hablando de una suposición o de una posibilidad que a mí se me ocurrió. Estamos sacando de la Biblia lo que la Biblia enseña respecto a ese asunto. Así que yo me lo tomaría en serio, digo, yo sí me lo he tomado en serio, espero que tú también lo hagas. Entonces, vamos a ir con Santiago, vamos a ir allí con lo que Santiago enseña. Santiago sigue diciendo que la fe sin obras es muerta. ¿Y qué significa esto? Hay unos comentaristas bíblicos responden que esto es así como en la obra social, la buena voluntad, pero sin obras, finalmente es una buena voluntad muerta en sí misma. Eso sucede, por ejemplo, con algunos políticos y con algunos activistas
gente que ustedes las conocen, que viven de reuniones en reuniones y siempre se están reuniendo y usted dice, ahí van a arreglar el mundo, van a arreglar el mundo en una reunión más y ya arreglaron el mundo dentro de esa reunión, se sentaron, debatieron, discutieron, dijeron todo lo que era necesario hacer para que el mundo sea mejor, para resolver mil problemas, pero finalmente como que no hacen nada, todo se quedó en ese ciclo de habladuría, bla 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 bla, y nada se hizo y nada se resolvió y nada cambió y nada mejoró. Una obra muerta en ese sentido, un sentido, una voluntad muerta. Así es la fe del hombre natural, una fe que si no produce los frutos del reino, los frutos del reino de Dios, obviamente, pues es una fe muerta que no puede salvar. Este es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento porque nos ayuda a no interpretar mal una de las fundamentales y principales enseñanzas del apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Pablo ahí escribió, por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, sois salvos por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero volvemos al mismo punto que ya tratamos en el video anterior, cuando mencionamos que Pablo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 28, dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y lo que Pablo está diciendo simplemente es que la salvación es un asunto de fe, es un asunto de gracia, y que la fe es el medio por el cual se abraza esa gracia, se recibe esa gracia, y que no es un asunto de obras en el sentido de que las obras no son el medio, la fe es el medio, pero las obras son el fruto, son el resultado de una fe salvífica. El versículo 10 de Efesios 8 sigue diciendo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, como fruto, como resultado, como consecuencia, como condición resultante. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que no es que estamos desechando las buenas obras, sino que estamos aclarando de que las obras no son el medio para la salvación, sino que la fe es el medio para la salvación. Pero Santiago explica, y Santiago está desde la perspectiva de la fe muerta del hombre natural, diciendo, esa fe no te puede salvar porque es una fe muerta que no tiene obras, que es lo mismo que Pablo está diciendo. Somos salvos por medio de la fe, no somos salvos por medio de las obras, pero somos salvos por medio de la fe, somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y somos salvos por esa gracia, por medio de esa fe, y ahí viene el fruto o la condición resultante de esa salvación, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano y las cuales son el crédito de que tú tienes una fe salvífica, que es lo que Santiago le está diciendo a sus oyentes o a sus lectores o a su contrincante imaginario, como sea. Le está diciendo, ahora si tú encuentras a un hermano que tiene necesidad y no les das las cosas que necesita, pero le dices, ve, caliéntate, sáciate, pero no haces nada para que ese calentarse y saciarse sea una realidad, pues entonces ¿de qué sirve decirle que vaya a calentarse y a saciarse si no le ayudaste en nada? En fin, es una fe muerta en ese sentido, y es una fe que no puede salvar. Es decir, esa persona que le dice a otro, ve, sáciate, caliéntate, pero no lo ayuda en nada para que sea posible que se sacie y se caliente, está manifestando tener una fe muerta, una fe que no obra los frutos del reino, que no tiene la condición resultante de la verdadera fe salvífica, y por lo tanto está demostrando que aunque pudiera en su mente o en su idea creer en Dios, realmente no está creyendo como debería hacerlo, porque no está dando los frutos de esa verdadera fe salvífica. Eso te indica que existe un tipo de fe que salva y un tipo de fe que no salva. Eso es una realidad, y es una realidad bíblica. Sí, es teológica, claro, pero es bíblica, porque no la estamos sacando de ningún otro lugar, la estamos extrayendo de la palabra de Dios. Entonces, las buenas obras
no debemos malinterpretar que ya no son necesarias. En el siglo XVI, cuando surge la Reforma Protestante, junto con las figuras principales de la Reforma Protestante, Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, Guillermo Farel, John Knox, Teodoro de Beza, en fin, Tyndall, en fin, bueno, no podemos hacer una lista exhaustiva de todas las figuras del siglo XVI de la Reforma Protestante, pero entre esas personas en ese tiempo y unido a ese movimiento de reforma también surgieron algunas personas que dieron al traste en algunos grupos que también se separaron de Roma, que también intentaron llevar a cabo una reforma, pero que no fue en el sentido correcto, no fue en la dirección correcta de la reforma protestante, sino que crearon unos grupos paralelos que caminaron por una vía diferente, por un raíl distinto. Uno de ellos fue un hombre llamado Johannes Agrícola, fue contemporáneo de Martín Lutero y se le considera el padre del antinomismo. Antinomismo, anti de contrario, y nomus de ley, es una palabra del latín, anti, contrario o opuesto, y nomus, ley, contrario a la ley, opuesto a la ley. Ese movimiento básicamente desechaba todo sentido de mandamiento, todo sentido de legalidad o de ley o de ordenanza, de mandamiento en general. Asumía la gracia como un regalo, en esencia, claro que la gracia es un regalo, pero como un regalo que Dios ofrece, una salvación, y que ahora la persona que había recibido esa salvación, o que era depositario, o que era beneficiario de esa salvación, pues ya podía despreocuparse por completo de cómo viviría. ¿Cómo viviré de aquí en adelante? Ya, eso no tiene importancia ninguna. Vive como te plazca, haz lo que te parezca, porque a fin de cuentas la salvación es por gracia y punto. Ya, entonces no te preocupes por vivir en obediencia a ningún tipo de mandamiento de nada, ni aunque sea de Dios mismo, porque ya Dios dio una gracia y con eso es suficiente. Entonces está negando, Johannes Agrícola básicamente estaba negando lo que acabamos de hablar acerca de lo que Pablo enseñó en Efesios 2, 8 al 10. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Definitivamente, las obras son la condición resultante de esa gracia, de esa salvación por medio de la fe, y demuestran o son los créditos, digámoslo de esa manera. Las obras son como el crédito de que tienes una verdadera fe salvífica, es la demostración de esa verdadera fe. Entonces Johannes Agrícola sencillamente desechó todo eso y básicamente lo que creó fue un movimiento de libertinaje, alegre libertinaje. Definitivamente ese no es el sentido del Evangelio. El Evangelio enseña las buenas obras como condición resultante de la salvación por medio de la fe, una salvación que se recibe por gracia. Entonces, no estamos desechando las buenas obras, como mismo acabamos de ver de Santiago. Santiago se expresa en esos mismos términos cuando le dice a estas personas: si tú ves a un hermano tener necesidad y no haces nada para ayudarlo en su necesidad, pero sin embargo eres capaz de decirle: oh, ve, sáciate, caliéntate, decirle, estás expresando que tú eres una persona de fe. Bueno, pero es que la fe tiene que tener obras que respalden esa fe. Es como funciona. Pero si no las tiene, es una fe muerta, y por lo tanto estás demostrando que tú sencillamente no tienes la fe que sí salva. Y es ahí a donde te queremos llevar en este razonamiento, porque lo que queremos es que entiendas
que si hay un tipo de fe que no salva, y que entiendas que si tú hasta aquí has desconocido esa realidad, pues es posible que esa haya sido el tipo de fe que has estado teniendo todo este tiempo, y es muy triste llegar al día del juicio y acercarte alegremente al Señor y que el Señor te diga: yo te rechazo, yo no te conozco, tú no eres parte de mi pueblo, tú eres un hacedor de maldad, aléjate de mí. Wow, una situación definitivamente en la que yo no me quiero encontrar y espero que tú tampoco. Bueno, entonces, Santiago aquí ahora corrige esa idea equivocada de que los cristianos no tienen que hacer buenas obras. Sí, nadie puede obtener la salvación por las obras. Ya dijimos que las obras son una condición resultante. Es decir, es un resultado, es una consecuencia, es un fruto. Es lo que sale de haber sido salvados por gracia, por medio de la fe. No importa cuántas ni cuán buenas sean estas obras, no puedes obtener tu salvación por esa vía. Pero la fe salvífica, la verdadera fe que salva, no existe sin esas obras, porque estamos diciendo que son el fruto resultante de esa verdadera fe. Dios quiere que obedezcamos la palabra de Jesús o los mandamientos de Jesús. Lo encontramos ahí en Juan 14:15, cuando Jesús dice que les doy un mandamiento, y básicamente el mandamiento que les da es que se amen los unos a los otros. Lo encontramos en Juan 15:12. Por lo tanto, la fe que salva siempre se manifiesta en el amor, como dice Pablo en Gálatas 5:6. Gálatas capítulo 5, verso 6 dice: si alguien muestra, si alguien muestra tanto amor por los demás como lo muestra por sí mismo, y pues sencillamente estaríamos viviendo, estaríamos demostrando que realmente tenemos esa verdadera fe salvífica. Gálatas 5:6 habla de la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, es decir, una fe que se mueve, que tiene un impulso a amar a otras personas. Pablo escribe a los Corintios y dice que el amor no hace mal al prójimo, no hace mal a nadie, que los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etc. Cita ahí los mandamientos del Decálogo. Dice que se cumplen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que toda la ley se cumple en la sentencia de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, estás cumpliendo la ley, porque estás haciendo lo que la ley dice que hay que hacer en respuesta al amor hacia esa persona. Es decir, no es tan complicado realmente, pero la fe salvífica se demuestra con las obras que acompañan y que acreditan, que le dan crédito, que le dan valor a esa verdadera fe. Si tú dices que tienes fe, que tú crees en Dios, que tú eres un creyente, que tú vas a la iglesia, que tú lees la Biblia, todo eso está muy bien, que tú oras, todo eso está muy bien. Yo no te estoy negando lo bueno que puede ser todo eso, porque eso es realmente bueno y realmente es necesario que todo creyente realmente cumpla estas cosas. Pero tiene que haber un fruto que sea evidente, que estás obedeciendo la palabra de Cristo, que es amar a tu prójimo de una manera evidente, obvia, con hechos. El apóstol Juan lo dice ahí en una de sus cartas: amemos de hechos y no solo de palabras, que es lo que Santiago está diciendo. Si tú le dices a una persona: ve, sáciate, caliéntate, pero no le da lo que necesita para calentarse y saciarse, pues no sirve de nada. Y Juan lo dice en una de sus cartas, dice que amemos de hechos y en verdad, y no tan solamente de palabras, porque amar de palabras es, digamos que es un facilismo, pero no cumple ningún objetivo. Como los que citamos hace un momento, que se reúnen para arreglar el mundo en sus reuniones, pero el mundo sigue igual, porque no arreglan nada, porque hablan mucho pero no hacen nada. Entonces, bueno, pues que la fe nuestra no sea así, no sea ese tipo de fe. El apóstol Juan se suma a lo anteriormente cuando dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es lo mismo que está diciendo Santiago.
¿Se dan cuenta? Es decir, que no estamos inventando nada. Sencillamente te das cuenta que lo mismo que dice Pablo lo dice Santiago, lo mismo que dice Pablo y Santiago lo dice Juan. No nos estamos inventando esto, no nos estamos inventando esta historia, estamos sacando constantemente de la Biblia y se dan cuenta que hay una armonía entre los escritores bíblicos del Nuevo Testamento. Es decir, es un ABC básico de doctrina fundamental, porque estamos hablando de la fe que salva. Estamos hablando de que si tú dices que eres creyente y tienes una fe genuina en Dios, esa fe tiene que probarse, esa fe tiene que estar probada. ¿Y probada con qué? Pues con las obras que resultan de esa fe. Entonces, si no tienes las obras que acreditan y le dan valor a esa fe, puede que tengas una fe, pero la fe que tienes es como la que Santiago dice, que expone a estas personas que le dicen a los demás, ve y sácete, caliéntate, o como la que dice Juan, que si alguno tiene bienes con qué ayudar, pero no ayuda, pues es lo mismo. No sirve de nada y por lo tanto tu fe es una fe muerta. Y si es una fe muerta, tú estás muerto en tus delitos y pecados, porque al fin de cuentas este tipo de fe no puede salvar. Es lo que Santiago dijo cuando leímos, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá? Y la respuesta obvia es no. No, esa fe no puede salvar. Así que ahí es a donde queremos llevarte en el razonamiento de la realidad de estos dos tipos de fe. Y que es importante porque en el mundo evangélico de hoy no se habla de esto. Y lo sé por experiencia, porque tengo 45 años y desde los 8 años, o 9 más específicamente, de los 9 años, estoy caminando en este mundo evangélico y tengo que decir con tristeza que yo mismo vine a descubrir esto grande. De estas cosas a mí nadie me habló nunca en años y años de vida cristiana, ningún maestro, ningún pastor, ningún predicador, jamás yo le escuché hablar de estas cosas. Y cuántos años llevo yo en el evangelio y estoy aprendiendo estas cosas ya ahora de grandecito, ahora de mayor. Bueno, pero es triste que estas cosas no se conocen y no se conocen porque, como dijimos en nuestro capítulo introductorio, mucho del mundo evangélico moderno está divorciado de su herencia histórica. Así, está divorciado de su herencia histórica. Entonces están repitiendo errores del pasado en ciertas, es decir, en un sentido están repitiendo errores del pasado, en otro sentido han abandonado el conocimiento doctrinal de lo que es la exposición bíblica que la iglesia ha predicado siempre y que es algo que está en la Biblia, que no lo estamos inventando. Y que actualmente en muchas de las iglesias evangélicas sencillamente de estas cosas no se habla nada. ¿A cuántas personas usted ha escuchado hablando acerca de fe común y fe salvífica? ¿A cuántas personas usted ha escuchado hablando de gracia común y gracia salvífica? ¿A cuántas personas usted ha escuchado hablando de llamamiento general y llamamiento particular? De estas cosas en las iglesias evangélicas no se mencionan, no se hablan de ellas. Sin embargo, son doctrina fundamental del evangelio. No estamos hablando de misterios ocultos, de asuntos no fundamentales, no estamos hablando del ABC que tú necesitas saber para ser salvo. Imagínate tú qué cosa. Bueno, seguimos aquí. Dice, Santiago argumenta lo mismo que Juan, cuando dijimos que Juan dice lo mismo que Santiago. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, eso está allí en Primera de Juan capítulo 3 verso 17. Y Santiago argumenta lo mismo al decir, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario y uno de vosotros dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo que necesitan para su cuerpo, ¿de qué sirve? Es lo que vimos en Santiago 2, 15 y 16. Luego Santiago expresa una idea que personalmente creo que es muy impactante. En Santiago 2.19, asume que los que poseen esa fe estéril, esa fe muerta, y que por ende una fe que no puede salvar, posee la misma fe de los demonios. Y eso es impactante. Citemos nuevamente, es que en el transcurso
del escrito, yo había citado a este señor, pero bueno, vamos a citar ahora a un señor llamado Ronald A. Ward. Ronald A. Ward, un nombre inglés. Respecto a este asunto, Ronald escribió este comentario respecto a la Carta de Santiago en un libro grande llamado Nuevo Comentario Bíblico. Por cierto que actualmente ese comentario ya no es nuevo, pero cuando salió, cuando se editó, se publicó, salió con ese nombre, Nuevo Comentario Bíblico. Y es un libro grande, un libro grueso, grande. En fin, no tengo uno aquí para mostrarle, lamentablemente. Lo tenía en Cuba, pero tuve que dejar muchas cosas y ese se tuvo que quedar. Este comentario tiene muchos comentaristas, es decir, no es el comentario de un solo comentarista, sino que muchos comentaristas comentaron de todos los libros de la Biblia, es decir, es un comentario de todos los libros de la Biblia en un solo volumen. Es un comentario grande. Y este es uno de los comentaristas que en este caso está comentando la carta de Santiago. Y dice este comentarista: tal vez alguien trate de mostrar su fe mediante la referencia a su contenido. Es decir, tal vez alguien esté intentando demostrar que tiene fe mediante o haciendo referencia al contenido doctrinal de esa fe. Es decir, hay alguien que conoce la sana doctrina, conoce la doctrina bíblica y la conoce bien. Y es posible que alguien esté tratando de demostrar su fe por el conocimiento de esa doctrina. Pero eso puede ser otro autoengaño. Y vamos a aclarar que no es malo conocer la Biblia, porque de hecho es necesario conocerla. Pero conocer la Biblia solamente y conocerla bien solamente no es una prueba de tener una verdadera fe salvífica. Claro que un verdadero creyente se esforzará por conocer bien la Biblia, y digamos que cuando una persona conoce bien la Biblia, pues eso podría ser una guía o una referencia, una indicación de que esta persona realmente está buscando vivir o andar en esa verdadera fe. Pero hay que tener cuidado, porque pudiera ser que sepa el contenido correcto de la fe y aún así no poseer esa verdadera fe salvífica, como es el caso que vamos a citar ahora y que leímos en Santiago 2:19. Alguien puede que posea ese conocimiento de la verdadera fe doctrinal, ese contenido doctrinal de la verdadera fe, pero aún así pudiera no ser una persona que tenga realmente la fe salvífica. Así que eres monoteísta, dice Santiago. Pues Santiago pregunta: con que tú crees que Dios es uno, tú eres monoteísta. Eso es importante, porque eso es un contenido fundamental de la fe cristiana. Si tú tienes una verdadera fe cristiana, pues se supone que tú eres monoteísta. Y el monoteísmo es un aspecto fundamental del contenido básico de la fe cristiana. Entonces, muy bien, qué bueno, eres monoteísta, qué bueno, ya que esta es una doctrina básica. Pero llega a ser irónico este asunto. Tu conducta, es decir, la conducta de esa persona que dice que tiene un buen conocimiento del contenido de esa fe, la conducta de esa persona no demuestra propiamente la fe cristiana, porque tiene conocimiento pero sigue sin tener obras que son fruto de ese reino. Vamos a aclarar, no es que no tenga obras en absoluto, sí las tiene, pero no tiene las obras que son los frutos del reino de Dios. Tiene otro tipo de obras, que son obras carnales propiamente. Bien, llega a ser irónica por esa causa. Tienes una conducta que no demuestra la verdadera fe cristiana, y de paso te mantienes con una extraña compañía, porque los demonios también creen lo mismo y tiemblan ante el Dios único. Entonces, eso es un problema, porque puedes tener el contenido correcto de la fe, pero ese contenido correcto de la fe, si no está acompañado de una verdadera fe salvífica, puede combinarse con el mal, ya que los demonios creen lo mismo, pero se mantienen en su perversidad. Con esa fe tú también podrías creer correctamente
conforme al contenido correcto de las doctrinas de la fe bíblica, y sin embargo mantenerte o continuar en tu vieja vida de pecado. Recordemos a Johannes Agrícola, que tenía conocimiento correcto de mucho de la fe bíblica, sin embargo propuso el antinomianismo como vida cristiana, negando la necesidad de las buenas obras como causa resultante o como fruto resultante de esa fe salvífica, y definitivamente lo que promocionó fue un cristianismo de libertinaje, lo cual no es verdadero cristianismo, evidentemente. Sin embargo, ese hombre era un sacerdote, ese hombre tenía conocimiento realmente, no era un improvisado. Bien, en fin, te das cuenta que es bueno tener el conocimiento del contenido correcto, doctrinal de la fe cristiana. Eso es bueno, eso es necesario incluso para la edificación de la vida cristiana, eso es importante. Pero si tú no tienes la verdadera fe salvífica, que es una fe que obra por el amor, como dice Pablo en Gálatas 5:6, pues definitivamente ese contenido correcto de la fe aún puede combinarse con el mal. Puedes tener buen conocimiento y a la vez mantenerte en tu vieja vida de pecado en compañía de los demonios que creen lo mismo, pero que tiemblan ante la presencia del Dios único. Definitivamente no es una prueba definitiva, valga la redundancia, definitivamente no es una prueba última o absoluta de que tener buen conocimiento bíblico es sinónimo de tener una fe verdadera. No. Reitero, es importante tener buen conocimiento, y no solo lo afirmo, sino que te exhorto a que lo busques y lo tengas. Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces sí es necesario tener ese conocimiento. Te exhorto a que lo busques. En parte por no tener ese conocimiento es que la iglesia se ha divorciado de su herencia histórica y está hoy por hoy caminando ampliamente en cuanta antigua herejía la misma iglesia que ya atendió y resolvió esos problemas en la antigüedad, y hoy la iglesia está volviendo a resucitar los mismos errores del pasado, precisamente porque se ha divorciado de su herencia histórica, precisamente porque desconoce el contenido de la fe, que es herencia de esa iglesia, herencia histórica de esa iglesia. Bueno, el problema no consiste en que el contenido doctrinal de la fe estuviera equivocado, en el caso de que Santiago está citando en Santiago 2:19, sino que esa fe muerta es inadecuada, pues ni procede de la regeneración ni tampoco la produce. Tito 1:16 es un pasaje interesante. Vamos a leer, dice Tito 1:16. Miren qué interesante este texto, importantísimo. Profesan conocer a Dios. Wow, profesan, dicen que tienen fe, dicen que tienen un conocimiento de Dios, profesan conocer a Dios. Son personas que dicen yo creo, son personas que dicen yo tengo fe, son personas que dicen profesan conocer a Dios. Es el mismo caso que Santiago estaba diciendo, y aquí Pablo vuelve a citar el mismo asunto. Lo citamos con Juan en su carta, ahora lo cita Pablo aquí en la carta a Tito. Santiago habla de lo mismo. Se dan cuenta, todos estos escritores bíblicos están en armonía en lo mismo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Lo mismo que dice Santiago, lo mismo que dice Juan. Santiago dice, si tú ves y que no, les dice, caliéntate, sáciate, pero no haces nada. Y Juan dice, si tú ves al hermano en necesidad, pero tampoco haces nada. Está diciendo lo mismo. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, en vez de hacer las obras del reino, no. ¿Cuáles son los hechos? Con los que dice Santiago en 2:19. Eres monoteísta, tienes un buen contenido de la fe, profesas conocer a Dios, todo eso, qué bien, qué bueno, los demonios creen lo mismo y tiemblan, tienes la misma fe de los demonios, te mantienes en una extraña compañía, a pesar tu conducta no ha cambiado, tu conducta, es decir, puedes combinar tu buen conocimiento con una conducta y mantenerte en tu conducta de pecado, en fin. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Te das cuenta? La Biblia te lo está diciendo una y otra vez y otra vez y otra vez. Hay un tipo de fe que no salva.
Hay un tipo de fe que no salva, hay un tipo de fe que muchas personas creen que son salvos porque profesan conocer a Dios, pero sus hechos van contrario a lo que ellos profesan. Entonces te das cuenta que hay una fe que no salva. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Entonces, te das cuenta que necesariamente tener un contenido de la fe correcto no es una prueba definitiva. Yo te exhorto a que busques ese conocimiento, pero te exhorto a que tengas los frutos del reino que te acrediten en esa verdadera fe salvífica. Finalmente, vemos allí Santiago cuando arremete contra este grupo de personas y les dice: oíd ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año entero, haremos negocio, tendremos ganancia, vamos a prosperar. Sin embargo, no saben lo que será vuestra vida el día de mañana. Solo sois un vapor, una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en vuestra jactancia. De toda esta jactancia es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, se le cuenta como pecado. Santiago ahora está tratando con esta fe, con estas personas que tienen ese tipo de fe no salvífica, ese tipo de fe falsa, ese tipo de fe muerta, y que evidentemente, como lo vimos en el caso de Pablo también en Romanos 10, cuando hablaba de Israel, que Israel tenía celo por Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, pero procurando establecer su propia justicia, y ahí es donde estaba el problema. La fe muerta centra su atención en el hombre, en su capacidad, y eso es lo que está atendiendo Santiago en este caso. Esas personas arrogantes, esas personas jactanciosas, esas personas que se creen superiores, que se creen que están por encima de la providencia divina. Si tú no sabes lo que será el día de mañana está oculto de tus ojos. ¿Qué tú haces planificando todo un año sin tener a Dios en cuenta? Sencillamente, tú crees que estás por encima de la providencia de Dios, tú crees que eres tan importante o tan grande o tan fuerte o tan poderoso. Definitivamente, este es el tipo de obras que produce la fe muerta. Este es el tipo de obras que produce la fe muerta. La fe que no salva no es que no produzca obras en absoluto, es que no produce los frutos del reino, como lo vimos con Santiago, como lo vimos con Juan, como lo vimos con Pablo, pero sí produce un tipo de obra, y es las obras carnales, las obras que centran al hombre como centro de su propia justicia, como lo vimos con Pablo en Romanos capítulo 10, y como lo estamos viendo ahora en Santiago capítulo 4, perdones, no copié bien esa cita, pero Santiago habla de estas personas que dicen: vamos a tal ciudad, estaremos un año ahí entero, vamos a negociar, vamos a hacer dinero. Señor, si tu vida es una neblina, si tú no sabes ni cuándo vas a salir de aquí, el día de mañana está oculto de tus ojos, tú eres transitorio, tú eres vano, ¿de dónde tú sacaste esa arrogancia, esa jactancia? ¿Cómo es que tú te colocas por encima de la providencia? Definitivamente, pero ese es el tipo de obra que produce la fe muerta. ¿Qué clase de vida es la que usted está llevando? Aquí es donde usted debería hacerse esa pregunta. ¿Qué tipo de vida estoy llevando? ¿Estoy produciendo los frutos del reino, o los frutos o las obras que estoy haciendo? Porque definitivamente no es que no vayas a hacer obras, tú vas a hacer algún tipo de obra, pero ¿serán las obras del reino o serán obras carnales que te pongan a ti como el centro de tu propia justificación, como el centro de tu propia justicia? O estarás descansando en Dios si el Señor quiere, como dice Santiago, en lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, haremos esto, haremos aquello. Someterte a la voluntad de Dios, que es a lo que se refiere Santiago en este asunto. ¿Cómo vas a planificar toda tu vida sin tener a Dios en cuenta? Creo que es suficientemente obvio
que esa fe común del hombre natural es una fe muerta, es una fe espiritualmente estéril, que no produce los frutos del reino y que definitivamente no te puede salvar. Entonces cerramos este aspecto de que la fe común del hombre natural es una fe muerta y una fe que no salva, y estamos identificando que existe un tipo y una forma de fe que es diferente de la fe salvífica, y que muchas personas que se consideran creyentes, como lo dice Pablo, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, como lo demuestra Santiago, como lo demuestra Juan, cuando dice que cierras contra él su corazón, cuando dice que le expresas con tu boca los buenos deseos, pero no haces nada para ayudarlo, como lo dice todos estos escritores bíblicos. Definitivamente están demostrando que hay personas que profesan tener una fe en Dios, sin embargo su fe es muerta, su fe es estéril y su fe no los puede salvar. Hay una fe que salva y hay una fe que no salva. Hay dos tipos de fe, y te dejo con la pregunta: ¿qué tipo de vida estás llevando? Porque los frutos de la fe que tú tienes son los que van a dar crédito a cuál es la fe que tú tienes. Si estás produciendo los frutos del reino, tendrás las obras de esos frutos, o los frutos resultantes de la fe salvífica demostrarán que tienes fe salvífica. Pero si estás actuando y viviendo para la carne, entonces estás demostrando por tus obras, como los frutos resultantes de esa fe muerta, que no tienes una fe salvífica, que tienes la fe común del hombre natural. Dios te bendiga. Te exhorto entonces a que busques con diligencia la fe salvífica, que confíes en Cristo, que te arrepientas de tus pecados y que entres rápidamente a buscar la reconciliación con el Señor. Dios te bendiga.